Dios les bendiga grandemente. Para mí es un privilegio poder compartir esta noche con ustedes la palabra de Dios. La palabra que vamos a compartir el día de hoy, estuvimos también compartiéndola un poco el día miércoles y vamos a hablar de unos puntos adicionales, pero quiero que cerremos nuestros ojos en esta hora de la noche y digamos: Señor, estamos aquí, Señor. Señor, gracias, Padre, por tu bondad. Gracias, Padre, por el amor inagotable, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Dios, Señor, porque tú eres el que renueva nuestras fuerzas. Tú eres, Señor, el que trae descanso y paz, Señor, a nuestra alma. Señor, queremos ser, Señor, esa adoración, Señor. Queremos ser, Señor, esos adoradores que tú estás buscando, Padre. Queremos, Señor, entregar y rendir nuestras vidas delante de ti, Señor, porque tú lo mereces, porque tú has sido bueno, eres bueno y seguirás siendo bueno en nuestras vidas, Padre. Colocamos, Señor, esta palabra en tus manos, que tú seas hablando y seas, Señor, glorificándote una vez más, Señor. Te damos gracias, Padre. Amén, Señor. Y amén, y amén. Iglesia, le invito a mirar en nuestra Biblia en Hechos capítulo 16, Hechos capítulo 16, versículo 22. Hechos capítulo 16, versículo 22 al 26. Normalmente los textos que voy a leer van a estar en la NTV, Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra: enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Amén. Esta es una historia que a mí me gusta mucho, una historia que podemos ver una situación donde Pablo y Silas están ellos predicando la palabra del Señor. Este es su segundo viaje misionero, y Pablo y Silas estaban predicando, estaban plantando iglesia, y de repente en esos momentos que ellos estaban, había una mujer que empezaba a decirle cosas, y le empezaban a molestar. Era una divina, y Pablo llegó un momento que se cansó y expulsó ese demonio, y el espíritu se fue. Y entonces las personas que tenían, que eran, por decir así, dueños de ella, perdieran sus ganancias, porque ellos ganaban porque la mujer entraba, hacía adivinaciones. Entonces formaron una gran turba y cogieron a Pablo y Silas y lo echaron a la cárcel, ¿cierto? Y quiero reflexionar en 3 puntos acerca de esta historia. Y una de ellas es que no me puedo imaginar cómo se debe sentir Pablo y Silas en esa situación. Porque ellos, ¿qué estaban haciendo? ¿Estaban haciendo algo malo? ¿Estaban haciendo algo ilícito? ¿Estaban haciendo algo que estaba mal ante la ley? No, ellos estaban ¿qué? Predicando, estaban sirviendo a Dios. Ellos estaban ¿qué? Predicando. Y Pablo y Silas, ¿cómo se podían sentir si de pronto ellos estaban sirviendo a Dios y ocurre esto? Ocurre esta situación en la cual ellos se encuentran en la cárcel, y no solamente en la cárcel, sino que tomaron y le dieron con palos, con varas, fuertemente, y no solamente que lo dieron con palos, sino que lo colocaron un cepo y lo colocaron en la cárcel de más adentro. Y ahí hay un dolor. El primer punto es el dolor.
Este dolor que podía haber sentido Pablo y Silas, no solamente físicamente, sino emocionalmente, podrían que haber sentido, porque de pronto uno lo lee y uno dice, no, el apóstol Pablo es el apóstol Pablo y Silas, pero son humanos, somos humanos, sentimos, nos duele el rechazo. Pero algo que hay que tener en cuenta, y es que nos lo dice Jesús en Juan 16, 33. En Juan capítulo 16, versículo 33, le dice: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Entonces, es lo que le está diciendo Jesús, es anímense, porque van a pasar por prueba. Este mundo es difícil, este mundo es injusto, este mundo está cada vez peor. Pero dice, anímense, yo he vencido. ¿Confíen en quién? En Jesús. Y es que el apóstol Pablo sabía lo que significaba ser cristiano en esa época, porque él era un ¿qué? Un perseguidor de la iglesia. Él sabía las consecuencias de decir yo sigo a Cristo. Él sabía las consecuencias de predicar el evangelio en regiones donde no era bienvenido a la iglesia, donde había iglesias que estaba oculta. Pablo, a pesar que sabía todo eso, él nunca dejó de ¿qué? Predicar la palabra de Dios, sino que él siguió haciendo la voluntad de Dios, a pesar de que él mismo sabía qué consecuencias podía tener una persona, porque él mismo había perseguido a los cristianos. Y es que seguir a Cristo no es fácil, porque no es que seguimos a Cristo y ya todo es color de rosas y la provisión y uno ora y enseguida responde y mejor dicho y todo es bonito, que es una bendición, claro está. Seguir a Cristo es algo hermoso, algo que vale la pena, porque Él tiene cuidado de nosotros, porque Él trae paz en medio de la tribulación, porque Él es la respuesta a nuestra vida, a nuestras emociones, a nuestra familia. Él es respuesta a toda nuestra vida, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien es el que servimos y adoramos y venimos a este lugar. Entonces, Pablo y Silas entendían las consecuencias de hacer todo eso, pero ellos decidieron seguir a Cristo y hacer la voluntad de Él, a pesar de. Porque a veces la voluntad de Dios nos va a llevar a lugares, a situaciones que van a probar nuestra fe. Y en todo esto podríamos haber dicho, o Pablo podría haber dicho, hasta aquí no más, hasta aquí llego. Imagínense, porque podía haber dicho, yo soy el apóstol, me están golpeando, me están lacerando, me están humillando, es injusto esta situación. Él puede decir, me rindo, ya no quiero seguir sirviendo a Dios. Hasta aquí llego, yo no voy más, Dios, porque te estoy dando lo mejor de mí y me acaban de golpear, me acaban de meter en la cárcel de más adentro, me acaban de colocar un cepo y no sé hasta cuándo voy a salir de este lugar. Yo no me quiero imaginar, porque voy a intentar sentarme, pero yo me imagino que él está aquí sentado y tiene el cepo y están las heridas en sus espaldas. Ese Señor, ¿cómo se puede recostar o cómo puede dormir? ¿Cómo podría ellos estar acomodados para que sus heridas no estén tocando el piso o estén rastrillando o estén haciendo infección sus heridas? Pero ¿sabes qué es lo bonito? Que ellos sabían a quién servían. Ellos a medianoche levantaron una adoración a Dios de lo más profundo de sus corazones, diciendo quién es Él. Es difícil, hermanos, esa situación. Pero entregar, humillar en la adoración, decir, Señor, te rindo mi voluntad. Tú conoces yo sé que tú puedes salir de esta situación. Y ellos no renegaron, sino que hicieron que adoraron.
Y lo podemos ver 1 Corintios 15:58. 1 Corintios 15:58. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Permanezcan fuertes y constantes, iglesia, a pesar de las dificultades. Matrimonios, permanezcan fuertes y constantes a pesar de las situaciones. Amen a sus hijos a pesar de las situaciones. Den lo mejor en el trabajo a pesar de las circunstancias. Porque todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor. Y nada de lo que tú haces, iglesia, es en vano. Nada de lo que hacemos es en vano. Tiene propósito en Dios. Y lo vamos a ver más adelante en el texto, lo que sucedió con el apóstol Pablo y Silas. Pero no te rindas de adorar, no te rindas de consagrarte a Dios, no te rindas de dejar el ministerio, el llamado o tu relación o lo que sea que de pronto esté allí, que tú dices, no, y hasta aquí no más. Sino es decirle, Dios, Señor, aquí estoy yo. Me rindo delante de ti porque esta situación me supera, pero a ti no te supera. Tú eres Dios, tú eres mi Padre. Y algo que en esa situación, Pablo y Silas, igual podemos ver al final del texto que ellos siguieron predicando, siguieron avanzando. Imagínense si fuesen renunciado en ese momento Pablo y Silas. Era apenas el segundo viaje misionero de Pablo. ¿Qué hubiese pasado con los otros 2 viajes? No se hubiesen completado. ¿Qué hubiese pasado con las iglesias que iban a abrir? Con los milagros que sucedieron. ¿Qué hubiese pasado con todo lo que Dios quería hacer en la vida de Pablo y de Silas para la extensión del evangelio? Por eso es que ahí van a haber circunstancias que no voy a decir hasta aquí nomás. No quiero, y a mí me ha pasado muchas veces, que uno quiere rendirse y decirse, no, ya no aguanto más, Señor. Recojo mi chiringuito. Pero ahí donde viene Dios y hace cosas increíbles en nuestra vida y nos cambia toda la película, ¿cierto? Hay momentos que recuerdo sobre todo, creo que ya le he contado en algunas ocasiones, porque para mí siempre me ha marcado ese momento en que estaba conduciendo y no veía a Dios en muchas cosas y llegué a decirle, Señor, y empezar a pelear con Dios y golpear el timón porque no entendía por qué sucedían cosas y estaba sirviendo a Dios. Pero allí es donde decidí morir a mí, a mi orgullo, a lo que estaba haciendo, y en ese momento adorar a Dios. Y en ese momento se abrieron puertas que no imaginé o pensé. Y habían cosas como pequeñas, como cosas grandes. Y precisamente Dios se manifiesta en cosas grandes y pequeñas porque Él tiene cuidado de nosotros en las pequeñas y en las grandes cosas. Amén. Precisamente esta semana, este fin de semana, llegó el recibo de aire. Y entonces tengo yo el recibo del aire y venía hasta doble, lo imprimieron 2 veces. Y yo, carajo, quieren cobrar 2 veces. Y en la fecha decía inmediato. O sea, no decía, no estaba en rojo ni nada de eso, sino que no tenía ni fecha ni antes ni después, sino decía inmediato. Yo, pero qué atrevidos son ellos. Y yo estaba cansado porque yo decía, Señor, no tengo ese dinero. Y estoy cansado de muchas cosas. Y decía, Señor, ¿cómo vamos a hacer? No sé ni a qué fecha hay que terminarla porque dice que inmediato, no sé ni cuándo hay que pagar. Pero ver esta historia de Pablo y Silas, ¿qué hizo Pablo y Silas? Adorar. Señor, te rindo mi incapacidad. Señor, ayúdame porque yo no puedo.
no puedo, no tengo, pero quiero seguir adelante. Y precisamente, no sé si fue ese mismo día o el día siguiente, me despierto con un mensaje de un amigo que a veces le toco la puerta, pero él enseguida mandó una ofrenda, me dijo: Edgar, para que sigas predicando el evangelio, para que Dios te siga usando. Hermano, era el dinero exacto y lo que sobraba era el diezmo de esa ofrenda. Hasta Dios tiene cuidado de eso. Dios se proveyó, pagando el eso y lo que queda, guardarlo para darlo de diezmo. Porque a veces nos cuesta también en situaciones difíciles económicas cómo poder honrar a Dios con nuestro diezmo y nuestras ofrendas, porque pensamos que no alcanzamos. Y a veces yo digo: no, Señor, yo no alcanzo, Señor. Y dice: Señor, pero eso te pertenece a ti, yo te honro, Señor. Y si no alcanza, no alcanza. Y si no, tú te vas a proveer. Tú te vas a proveer. Y Dios ha sido fiel todo este tiempo. Cuando empezamos a colocar a Dios en esas prioridades, también nos vamos a dar cuenta de algo en la situación, del medio de ese dolor que podía estar sintiendo tan físicamente como emocionalmente. Y es que algo que estaba en la cárcel, que era, tenía Pablo, a veces nosotros siempre mencionamos Pablo, porque es el más que, pero es que Pablo tenía un amigo ahí. ¿Y era quién? Silas. Nosotros necesitamos compañeros, amigos en la prueba. Necesitamos amistades en la prueba. Amigos que nos ayuden a levantarnos. Amigos que nos muestren a Cristo. Amigos que nos podamos nosotros identificar y mirar hacia el reino. Amigos en los que nosotros podamos confiar. Nuestras esposas también. Amistades, cómo nos levantamos el uno al otro. Eclesiastés 4, versículo 9 al 10. Eclesiastés 4, versículo 9 al 10. Es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle, pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Nosotros nos necesitamos los unos a los otros, iglesia. A veces nos quedamos con ese dolor solos y lo guardamos y no lo compartimos y no buscamos de pronto ayuda en medio de la prueba o del dolor. Y por eso es que aquí en Misión Familia estamos trabajando en los grupos de amistad y queremos que este ministerio se pueda fortalecer. Gracias. ¿Para qué? Porque nosotros necesitamos orar por las necesidades de los unos a los otros, de acompañarnos, de poder ser ese apoyo en medio de la prueba que está pasando mi hermano, mi hermana. No podemos estar solos, necesitamos personas a nuestro lado, personas que nos disipulen, que nos ayuden, que nos alienten, abrir nuestro corazón, poder estar allí juntos. Y si ustedes leen Pablo, casi en todas sus cartas, en su salutación o en la despedida, siempre va a encontrar aquí con fulanito, con perencejo, le manda saludos. Nunca estaba solo Pablo, siempre estaba con alguien, porque el ministerio no se hace solo, menos el ministerio se hace como iglesia, juntos. Entonces Pablo nunca estaba solo, siempre tenía, y cuando en la cárcel siempre alguien lo visitaba, alguien estaba con él, alguien lo acompañaba. Pablo entendía lo que Dios quería mostrarnos a la iglesia, estar unánimes, juntos, que podamos nosotros animar a nuestro hermano, a nuestro familiar, a nuestro esposo, esposa, a nuestros hijos, a la persona, a las amistades que tengamos, apoyarlos en medio de ¿qué? Del dolor. Porque Pablo y ellos, imagínense, solo complejo, pero cuando estamos el uno al otro nos podemos apoyar y alguno de los dos tuvo que cantar primero. Alguno de los dos tuvo que haber levantado el ánimo del otro para poder adorar juntos. Alguno tuvo que empezar a adorar y el otro le acompañó y empezaron a adorar juntos a Dios. Amén. Y aquí, en medio de todo eso, podemos ver esa adoración necesaria. Que en medio de la cárcel, el no poderse acostar con sus heridas, no alegaron, sino que tuvieron tiempo de intimidad a través de la adoración.
el momento más oscuro del llamado del apóstol Pablo se enfrentó a una adversidad tan grande que su corazón solo necesitaba adorar a su Creador. Él sabía que la fuente que necesitaba era estar a los pies de Jesús. Ellos levantaron su voz. Ellos levantaron un cántico en medio de esa adversidad. Ellos levantaron una adoración, una alabanza de lo más profundo de su corazón en medio de eso que estaban sucediendo. Inclusive hasta medianoche, decía el texto, medianoche, de pronto donde no estaban de pronto los carceleros, pero ellos aprovecharon y tenían intimidad con Dios en ese momento. Y en medio de todo eso podemos ver que Dios tiene el control de todo, ¿cierto? Dios tiene el control y tiene un plan para ello. Efesios 11, del 1 al 11. Dios nos eligió por medio de Cristo para ser su pueblo, tal como ya lo tenía planeado, pues Él actúa de manera que todo lo que suceda salga de acuerdo con su voluntad. Y recuerdo un testimonio de Alex Campo. Alex Campo en el tema de la pandemia, cuando todo estaba cerrado, que nadie podía, si no estoy mal, su papá, él está en UCI y él va y lo acompaña. Y de repente él empieza a adorar y él estaba allí con su papá y de pronto vino una enfermera y pensó él que lo iban a regañar, que no. Y él decía que en medio de todo eso, que no parara, que siguiera. Y dijeron, no, algo está sucediendo en la habitación que están escuchando, en las otras personas. Y él comenzaba a empezar a adorar en otros pasillos. Y de pronto la clínica empezó a invitarlo a él a adorar, a servir, a exaltar el nombre del Señor en medio de todo ello. Y te puedes imaginar, de pronto en medio del dolor o de esa situación Dios tenía algo planeado, preparado. Y era que muchas otras personas conocieran a Cristo en medio de esa situación. Y que si Él quisiera, Él no podría haber llegado por esa manera, sino que fue una manera diferente. Pero que en medio de todo eso Dios toma esas cosas para poder mostrar su gloria una vez más. Y en medio de todo ello, la adoración que hubo en Pablo y en Silas se movió, y los carceleros también estaban escuchando la adoración de Pablo y Silas. Porque en medio de todo eso, cuando empezamos nosotros a adorar, a servir, a mostrar, las personas que están alrededor van a hacer también escuchar, a vernos, a dar testimonio de quién es Dios. Pero dice, pero ¿por qué tú estás tan feliz? ¿Por qué tú estás así? ¿Por qué te ves con paz? Es porque Cristo está habitando en mi corazón y Él es el que produce eso. Entonces las personas que están alrededor se dan cuenta de que estamos mostrando a Cristo. Amén. Y ellos tenían una actitud correcta. Santiago 1, del 2 al 3. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Las situaciones, las adversidades, lo que hace es aumentar nuestra fe y hace algo en nosotros de continuar, de ser constante en la predicación, en la adoración, en el servicio a Dios. Porque ellos continuaron. Ellos empezaron a terminar lo que Dios le había colocado a pesar de esa situación que estaban enfrentando. Y en este punto de la oración podemos ver Juan capítulo 4, verso 26, esa adoración. Pero se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. En ese momento, ese es el texto que está Jesús con la samaritana, y estaba el tema central de ello era que no se necesitaba ya con Jesús que se adoraran en un monte, si era en Jerusalén, si era en Israel o si era en Samaria,
sino que ahora en cualquier parte, en cualquier lugar, podíamos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y entonces en espíritu, entonces empezamos a tener una adoración ¿cómo? Porque en espíritu entonces está nuestro ser, empezamos a adorar con nuestro corazón, empezamos a adorar con lo que pensamos, empezamos con lo que sentimos, amamos a Dios, amar a Dios con todo tu ser, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y ese amor de Dios se va a colocar a decirle, Señor, aquí está mi corazón, y nos derramamos delante de Dios, expresando lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos, y empezamos a derramar nuestro espíritu en Él, empezamos a adorar a Él, pero también en verdad, porque en verdad lo que trata allí es de las cosas que Dios ha hecho y de quién es Dios. Porque entonces no adoramos solamente de nuestra emoción o nuestro sentimiento, sino que declaramos la verdad de Cristo, de quién es Él, de lo que Él hizo, de lo que Él ha hecho y de lo que Él hará, porque Él cumple sus promesas, porque Él es el que ha abierto el mar en dos, porque Él ha hecho milagros sobrenaturales en nuestra vida. Y cuando entendemos las cosas que están en la Biblia de quién es Él, entonces adoramos y nos desbordamos en espíritu y el entendimiento de quién es Dios, de la verdad, entonces empezamos a adorar en ello. Empezamos a adorar en espíritu y en verdad, porque Dios está buscando a su iglesia que adoremos en espíritu y en verdad, que derramemos, que lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, y que empezamos nosotros a reconocer lo que Él ha hecho, lo que Él es, lo que Él hará, sus atributos, quién es Dios. Y cuando tú empiezas a conocer quién es Dios y empiezas a tener esa intimidad con Dios, indudablemente tú vas a tener un conocimiento y vas a estar más agradecido, y tu adoración va a crecer más, porque vas a conocer a Dios en diferentes áreas de tu vida y empiezas tú a conocer en intimidad a Dios, y de esa intimidad estamos adorando, expresando nuestras emociones, sentimientos, nuestras palabras, adorándolo a Él en todo momento, en todo tiempo, y Él se glorificará aún más. Él se quiere glorificar, iglesia, con nuestra adoración, con nuestra rendición. Cuando rendimos nuestra voluntad, cuando rendimos nuestro ser, cuando colocamos a Él primero, cuando lo amamos con todo nuestro corazón. Para poder adorar a Dios en espíritu y en verdad, necesariamente incluye amarlo con todo nuestro corazón, toda nuestra alma y toda nuestra mente. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu es todo lo que somos, nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente. Y cuando adoramos en verdad, nos colocamos en el centro de la realidad sobre quién es Él, el conocimiento de lo que Él ha hecho y la confianza de lo que Él ha dicho. Confiar que las promesas de Dios, lo que Él te ha dicho, se cumplirá y Él lo hará. Y Pablo y Silas tenían un llamado de parte de Dios. Dios los había escogido para ir y predicar su palabra, y Él sabía y recordaba esa verdad de las promesas, de las proezas de Dios, y por eso levantan, Señor, aquí no va a ser el fin de esto no va a ser el fin, Señor, de este llamado, Señor, sino que reconocemos tu poder, tu autoridad. ¿Y qué sucedió, iglesia? En Hechos 16, versículo 22. Hechos 16, versículo 26. Y esto es lo que impresiona de Dios. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Dios trabaja en nosotros por procesos, pero también hay un de repente de parte de Dios. De repente de parte de Dios, cuando empezamos a entregar esa adoración a Dios con nuestro corazón, en intimidad, reconociendo, hay momentos en que hay un de repente de parte de Dios. Y ese de repente, entonces, ¿qué es lo que hace nuestra vida? Poder ver la gloria de Dios en una dimensión que no hemos experimentado, que no hemos visto. O imagínense al pueblo de Israel cuando tenía hambre y vino, ¿cuántos golondrinas cayeron? Eso de repente, o el maná, o que Jesús trajera esos 5,000 panes, 5,000 peces, o esos de repente es cuando
levantaba a los paralíticos, cuando sanaba a los leprosos. Iglesia, no nos cansemos de adorar a Dios. En su momento y su tiempo Él cumplirá. Y ese de repente abrirá esas puertas que necesitamos. Esa puerta que necesitamos en nuestro trabajo, en nuestro matrimonio, en nuestra empresa, en nuestra finanza, en nuestro servicio a Dios. No te canses, iglesia. No te canses por las situaciones o las adversidades. Adora, cuesta, duele, sí, es verdad. A ellos le dolían. Pablo y Silas le dolían físicamente y seguramente emocionalmente. Pero ellos siguieron creyendo, no se desanimaron, siguieron perseverando. Y Dios les mostró su poder. Dios les mostró, sigue adelante, yo estoy con ustedes. Yo soy el que abre las puertas de la cárcel. Nadie detendrá mi obra, nadie detendrá el propósito por el cual yo te escogí y yo te llamé. Nada detendrá el propósito y la voluntad de Dios, porque Él cumple sus promesas. Él cumple sus promesas, iglesia. Sigue adorando, sigue exaltando a Cristo. Seguimos buscando, confiando en Él. Ese de repente sacudió todo. Y no solamente sucedió eso, sino que también hubo un milagro, y fue que la salvación del carcelero y su familia. Porque cuando abrieron las puertas, vieron ese poder, el carcelero se iba a quitar la vida. Y el apóstol Pablo, mira ese amor por el que la persona que lo acusó, que lo encerró, que seguramente lo pudo haber maltratado también o pegado, ¿qué hizo? Mostró amor. No, le predicó el evangelio. Se arrepintió él y su familia y lo bautizaron. Que Dios nos dé la oportunidad de predicar su palabra en medio de ese dolor. Porque el carcelero que hizo, le limpió las heridas a Pablo y a Silas también. A veces no entendemos algunas situaciones, pero hay un propósito mayor que no pensamos o esperamos que Dios va a hacer, pero Él lo está gestionando. Amén. Iglesia, confiemos en Dios, no nos rindamos, expresemos adoración a Dios, derramemos nuestros corazones delante de Él y anhelemos estar a los pies de Cristo. Yo te pido en esta hora de la noche que puedas cerrar tus ojos, puedas meditar en esta alabanza, en esta adoración, porque ese Dios, tienes que creer, ese Dios que habla la palabra, ese Dios que es real, es el mismo de hoy, es el mismo de hoy, de ayer y por los siglos de los siglos. Sé que tú cumplirás tu pacto. Hoy clamo al Dios de Moisés. Clama a ese Dios de las Sagradas Escrituras. El mismo que abrió los mares. Ese que abrió los mares, iglesia. Ese es tu Dios. Necesitamos, Jesús, que lo hagas otra vez en nuestras vidas. Oh Dios, te necesito. Te necesitamos, Dios, hoy. Te necesitamos, Espíritu Santo de Dios. Dile, iglesia, te necesito, Dios, hoy. Oh Dios, mi roca eterna. Él es nuestra roca, iglesia. Tu fidelidad. Él es fiel, iglesia. Él es fiel a sus promesas. Él no nos dejará avergonzado, iglesia. A los humildes. Todo es posible. Con Él todo es posible, iglesia.
y lo que hará en tu vida, iglesia. Yo tengo mis gigantes, oh Dios te necesito, oh Dios te necesito hoy. Dile, iglesia, te necesito hoy, hoy Dios te necesitamos. Roca eterna, sencillo en tu fidelidad. Confiamos en tu fidelidad, Dios, en lo que estás haciendo. Oh Dios, te necesito hoy, te necesito hoy. Oh Dios, mi roca eterna, confío en tu fidelidad. Tú eres fiel, Dios. Tú nunca cambias. Tú eres fiel en nuestras vidas, iglesia. Él es Dios. Él es santo. Escuchas hoy. Él es el mismo, iglesia. Él no ha cambiado, iglesia. Te escuchaste ayer y ahora tú hundes hoy, iglesia. Él es el mismo, iglesia. Él no cambia. Él proveerá, iglesia. Hoy eres el mismo. Él es el mismo. Hoy intento poder y hoy me soy otra vez. Eres necesito, eres el mismo. Y nos salvaste ayer y hoy te sanando hoy. Eres el mismo, Él es el mismo. Tú nos salvaste ayer, que no nos salvas hoy. Eres el mismo. Eres el mismo. En Él hay salvación, sanidad. Te necesitamos, Jesús, te necesitamos. Te necesito hoy, Cristo. Hoy, iglesia. No sigas eterna, confío en tu fidelidad. Oh Dios, te necesito, oh Dios, te necesito, te necesito. Oh Dios, mi roca eterna, confío en tu fidelidad. Tu fidelidad, Señor, es grande. Tu fidelidad es incomparable. Señor, queremos adorarte, queremos exaltarte, queremos, Señor, adorarte en medio del dolor, en medio de la situación. Señor, porque tú no cambias, tú eres el mismo. Tú eres el mismo que está en las Sagradas Escrituras. Señor, tú ayudaste, Señor, a la iglesia. Tú ayudaste al pueblo de Israel. Tú hiciste milagros sobrenaturales. Y tú lo harás hoy. Y tú lo haces en Misión Familia, Señor. Porque tú no cambias. Tú no cambias. Tú no cambias, Dios, Señor. Ayúdanos, Señor, a rendir, Señor, nuestra voluntad. Señor, a entregar nuestro corazón, nuestro dolor, nuestro orgullo. Señor, ayúdanos a entregarnos, Señor, completamente a ti. Para que tú, Señor, te glorifiques en medio, Señor, de la adversidad que estamos viviendo, Señor. Señor, queremos ese de repente. Queremos ese de repente tuyo, Señor. En nuestro matrimonio, en nuestro hogar, Señor, en nuestra finanza, en nuestro servicio a ti, Señor. No queremos ser lo mismo nosotros, queremos ser transformados, porque sabemos que tú permaneces siendo fiel a pesar de cómo somos nosotros. Tú no te rindes, tú no te cansas, Señor, tú no te cansas de nosotros, sino que tú renuevas tu misericordia cada mañana y tú nos alientas a seguir, a perseverar, a rendir nuestra voluntad delante de ti en adoración.
Llénanos, Señor, de tu presencia. Llénanos, Señor, de tu gloria, Señor, una vez más. Señor, anhelamos, Señor, una visitación sobrenatural de ti, Señor, en nuestras vidas, Señor. Señor, no queremos ser iguales, Señor. Queremos rendirnos, Señor, en adoración ante ti, Señor, porque tú lo mereces. Porque tú no desistes de nosotros, sino que nos levantas, Señor, una vez más para continuar. Levanta nuestro espíritu para creer en las promesas, Señor, que tú has dado, Señor. Porque tú nunca fallas, Dios. Tú no fallas. Gracias, Dios, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque veremos cosas mayores para la gloria tuya. Veremos cosas mayores para tu gloria. Queremos esa visitación tuya, Señor, con poder, Dios. Hoy clamo al Dios de Jacob, que ha dado su eterno amor. Sé que tú cumplirás tu pacto. Él cumplirá, iglesia. Clamo al Dios de Moisés, el mismo que abrió los mares. Ese milagro que tú viste, Él lo hará otra vez. No desistas, sigue. Entra en la presencia del Señor y Él renovará esas fuerzas. Oh Dios, te necesito, te necesito hoy. Oh Dios, mi roca eterna, Confío en tu fidelidad. tu fidelidad. Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú, Señor, has fijado tus ojos en nuestras vidas. Porque tú, Señor, eres Dios de oportunidades. Porque confiamos, Señor, creyendo en tu palabra, en lo que tú hablas. Porque tú, Señor, has escogido a personas en las Sagradas Escrituras, aún con errores, con fallas, pero tú lo transformaste por tu Espíritu y los convertiste, Señor, en esos adoradores, en esos servidores, en esos misioneros, en esos discipuladores, Dios. Por eso, Señor, te necesitamos cada día, Señor, para que sigas transformando, Señor, para que sigas haciendo, Señor, en nuestros corazones. Confiamos, Señor, en tu fidelidad. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Nos estás preparando para ver cosas mayores, Señor. Estás preparando, Señor. Y lo veremos, Señor, porque es para ti, para que tú te glorifiques. A ti sea toda la gloria, toda la honra, toda la majestad sea a ti, Señor. Amén, Señor. Y amén. Y amén. A Dios sea toda la gloria. Amén.